iglesia de tu comunidad? ¿Una vez por semana? ¿3 veces por mes? Dirás, pero ven acá, ¿esto es una clase de formación humana y religiosa o una clase de matemáticas? Pues para que tengas una idea, las matemáticas son tan amplias que abarcan todas las demás áreas. Más adelante te digo por qué inicié la clase de hoy con preguntas como estas. Espero te encuentres bien y disfrutando del manjar matemático que cada día te traigo con mucho amor y cariño. Recuerda que estamos en tiempos de pandemia y que debemos estudiar desde casa preservando siempre la salud. Un abrazo desde la distancia. Te saluda tu profe de matemáticas, Luz María Rodríguez. Abre tu cuaderno de matemáticas, ubícate en los apuntes que hiciste de la clase anterior para que hagamos un breve repaso. En nuestro último encuentro estuvimos trabajando con lo que son las probabilidades. Aprendimos que la probabilidad asociada a un suceso o evento aleatorio es una medida del grado de certidumbre de que un hecho pueda suceder. También aprendimos que la probabilidad se suele expresar como un número que está entre 0 y 1, donde un suceso imposible tiene probabilidad de 0 y un suceso seguro tiene probabilidad de 1. ¿Lo recuerdas? Bueno, pues te refresco tu memoria. Hicimos un juego con un dado que demostraba este concepto, porque si lanzamos un dado, vamos a obtener una probabilidad de un número deseado, porque el dado tiene 6 lados. Y como el dado tiene 6 lados, tenemos una probabilidad de que salga el número deseado en la parte de arriba. Luego aprendimos también que podemos expresar esa probabilidad como números decimales, como fracciones o como porcentaje. Utilizamos el mismo ejemplo del dado y realizamos un ejercicio para expresar la probabilidad en sus diferentes formas. Para concluir la clase anterior, aprendimos también algunos ejemplos importantes referentes a la tasa poblacional. Te lo voy a sintetizar para refrescar tu memoria. La tasa de fecundidad es la relación que existe entre el número de nacimientos en periodo de tiempo y la población en edad fértil en ese mismo periodo. Por su parte, la tasa de natalidad es la relación entre el número de nacimientos en un periodo determinado y la cantidad total de la población existente en ese mismo periodo. La tasa de mortalidad es la proporción de defunciones con respecto a la cantidad de personas total en un año o en un periodo determinado. El crecimiento natural de la población es la diferencia entre el nacimiento y el número de defunciones en un periodo determinado. Con estos conceptos repasados, podemos continuar aprendiendo más sobre los temas estadísticos. El tema de hoy es, anótalo, la tabla de frecuencias. Al finalizar este tema, tú serás capaz, mi alumno, mi alumna, de tomar una cantidad de datos que inicialmente se encuentran desorganizados y organizarlos como datos agrupados, tomando como referencia sus características. Y luego podrás interpretar esos datos de una manera rápida y sencilla. Iniciemos entonces. Empecemos hablando con relación al concepto de tabla de frecuencias. ¿Qué te llega a la mente cuando escuchas la palabra tabla de frecuencias? ¿Tienes alguna idea de qué significa? Pues la tabla de frecuencia es una herramienta estadística donde se colocan los datos en columnas, representando los distintos valores recogidos en una muestra y las frecuencias, o sea, la cantidad de veces en que se repiten esos datos o esos valores. Vamos a detallar este concepto. Primero decíamos que es una herramienta, o sea, algo que nos va a facilitar el trabajo. Por eso es importante que sepamos aplicarla y utilizarla bien. En la misma se colocan datos en columnas para una mejor visualización. Por eso se le llama tablas. ¿Qué se coloca en estas tablas?
los datos recogidos en la muestra. O sea, si estamos haciendo una investigación y obtenemos información con respecto a una muestra determinada, esos datos obtenidos son colocados en dicha tabla. ¿Qué otra información se coloca? Las frecuencias, exacto. O sea, la cantidad de veces que se repite el dato o el valor que hemos obtenido. Las partes que componen una tabla de frecuencia, ¿cuáles son? Bueno, los datos, que los datos son los valores de la muestra recogida en ese estudio estadístico. La frecuencia absoluta es el número de veces en que un dato se repite durante un tiempo determinado o durante el experimento con una muestra. Y se representa con una F minúscula. Tenemos también la frecuencia absoluta acumulada. Esta se refiere a la sumatoria total de todas las frecuencias absolutas para todos los datos iguales o anteriores en una lista ordenada de eventos o datos. Y se representa con una F mayúscula. La frecuencia relativa es el resultado de dividir las frecuencias absolutas entre el total de datos de la muestra y se representa con una F minúscula y una R minúscula. La frecuencia relativa acumulada es el cociente o resultado de dividir la frecuencia absoluta acumulada entre el total de datos y se representa con una F mayúscula y una R minúscula debajo de la F. Hagamos un ejemplo para entender mejor este concepto. Imagínate que estás haciendo una investigación para saber las edades promedio de los estudiantes del primer grado de secundaria que estudian en un centro educativo X. Para hacer la investigación se han seleccionado 10 estudiantes. Esta será nuestra muestra. Cuando se le preguntó a cada uno de ellos su edad, estas fueron sus respuestas. Anótalas. Estudiante 1, 12 años. Estudiante 2, 12 años. Estudiante 3, 12 años. Estudiante 4, 13 años. Estudiante 5, 13 años. Estudiante 6, 11 años. Estudiante 7, 11 años. Estudiante 8, 12 años. Estudiante 9, 11 años. Estudiante 10, 12 años. Estos son los datos que hemos obtenido en nuestra investigación con los estudiantes de primer grado. Espero los haya anotado en tu cuaderno de matemáticas. Ahora tenemos 10 datos. Vamos a organizar esos datos en una tabla de frecuencias. Para ello, haremos lo siguiente. Creamos una tabla de 5 columnas y 4 filas. Óyeme, 5 columnas y 4 filas. En la primera fila de la primera columna colocamos el nombre de la variable. En nuestro ejemplo sería la variable edad. Los 4 tipos de frecuencias que vamos a buscar en el día de hoy son frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. En la primera columna vamos a colocar los datos que hemos encontrado. Esos datos en cada una de las filas deben ser diferentes. De esos datos vemos que hay edades diferentes. Vamos a ver la primera edad. La primera que vimos es 12, o sea, 12 años. Esa es nuestra primera edad. Y seguimos mirando el cuadro. Tenemos en el estudiante 4, 13 años. Esa es otra edad diferente. 13 años. 13 años. Te voy a dejar que consigas tú otro dato diferente en nuestra investigación.
que la otra edad es 11 años, estás en lo correcto. 11 años es la otra edad. Entonces, si ubicamos esas edades en orden ascendente, entonces tendríamos debajo del cuadro que dice edades, vamos a colocar el 11. Debajo del cuadro que dice edades, pero ahora debajo del 11 vamos a colocar el 12. Y por último colocamos el 13. Tenemos 3 datos diferentes en edades. Tenemos edades de 11 años, 12 años y 13 años. Vamos ahora a conseguir lo que es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta no es más que la cantidad de veces que se repite el dato. Cantidad de veces que se repite el dato. Vamos a ver. Tenemos estudiantes con 11 años. Vamos a ver cuántos estudiantes en nuestra muestra tienen 11 años. Estamos con el 11 años. 1, 2 y 3. Si te fijas en los datos que tienes en tu cuaderno, solo 3 estudiantes tienen 11 años. Debajo de lo que es frecuencia absoluta, al lado de edades, vamos a colocar el número 3. Eso es en la segunda columna. Ya estamos trabajando la segunda columna. Vamos a ver ahora cuántas veces se repite el 12, o sea, cuántos estudiantes de nuestra muestra tienen 12 años, para colocarlo justo debajo del 3 que ya habíamos colocado. Ahora tenemos 5 estudiantes con 12 años. Repasa en tu cuaderno para que veas que hay 5 estudiantes con 12 años. Vamos a colocar el 5 debajo del 3. Justo debajo del 3, en la misma columna donde estamos trabajando la frecuencia absoluta. Ahora vamos a ver cuántas veces se repite la edad de 13 años. Pero eso, ¿sabe quién lo va a hacer? Lo vas a hacer tú con 15 segundos que te voy a dar para que lo hagas. Encontraste el número 2 en la edad de 13 años, entonces lo hiciste muy bien. Colocamos el número 2 en la edad de 13 años, justo debajo del número 5 y en la otra fila. Ahora vamos a buscar la frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. Recuerda que la frecuencia absoluta acumulada se puede representar con una F mayúscula y una A minúscula. Con eso tú representas la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo encontramos la frecuencia absoluta acumulada? Pues fácil, esta es la sumatoria total de las frecuencias absolutas para todos los datos iguales o anteriores. Fíjate. Si decimos que es la sumatoria de las frecuencias absolutas acumuladas para todos los datos anteriores, te das cuenta que el 3 ya no tiene otro dato anterior. Simplemente colocamos el 3 porque no tiene otra sumatoria. Entonces, nuestra frecuencia absoluta acumulada para nuestro primer cuadro, entonces es el 3, que lo colocamos justo debajo de FA, o sea, frecuencia absoluta acumulada. Tenemos el 3. Ahora, como es la sumatoria de las demás frecuencias, las que están anteriores, vamos a colocar la segunda frecuencia absoluta acumulada. Vamos a ver, es acumulada por eso, porque se suman los datos que están anteriormente al dato que estamos trabajando. Entonces, en este caso tenemos un dato que estamos trabajando que es el 5. Pero antes del 5 hay un 3. Entonces, sumamos 5 más 3. 5 más 3 son 8. Ese 8 lo vas a colocar justo debajo del 3 anterior de la frecuencia absoluta acumulada. Estamos trabajando en esa columna. Busquemos ahora el último dato. El último dato que vamos a buscar es con relación al 2. Que es la frecuencia absoluta que obtuvimos de la edad 13. Entonces,
Tenemos el 2, con ese es que estamos trabajando, ¿no? ¿Cómo tú lo vas a hacer? Pues sumando las frecuencias anteriores que están al 2, frecuencias absolutas anteriores que están al 2. Como ya tú sabes ese dato, esta vez no te voy a dar 15 segundos, solo te voy a dar 10. Inténtalo. Si al obtener este número fue un número 10, excelente. ¿Por qué te dio ese número 10? Porque ya dijimos que este 2, que es con el que estamos trabajando, el 2 que está al final de nuestra columna, de la frecuencia absoluta, entonces se va a sumar con el 5 que está más para arriba y con el otro 3 que también está más para arriba, porque esos son los valores anteriores que hemos obtenido. Entonces, ya tenemos nuestra columna de lo que es la frecuencia absoluta acumulada. Nuestra columna que está compuesta por el número 3, 8 y 10. Excelente. Nuestra tabla se está completando muy bien. Ahora vamos a ver la cuarta columna. La cuarta columna está formada por FR, o sea, frecuencia relativa. FR, frecuencia relativa. ¿Y cómo se busca la frecuencia relativa? ¿Recuerda la definición anterior? Pues fácil, dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de datos que tenemos en la muestra. Fíjate cómo. Si tenemos un total de datos que ya habíamos elegido anteriormente de 10 estudiantes, ya nuestra muestra es 10 y esa es nuestra muestra total. Entonces, ese total de datos lo tenemos ahí y vamos entonces a dividir la frecuencia absoluta entre ese total de datos. O sea, cada uno de los valores obtenidos en la frecuencia absoluta lo vamos a dividir entre el total de datos. Y lo hacemos así. Dividimos 3 entre 10. Ya dijimos que nuestro total de datos es 10. Entonces dividimos 3 entre 10. ¿Recuerdas la división que hacíamos cuando queríamos llevar un número entero a una fracción, realmente una fracción, a un número decimal? ¿Recuerdas eso? Fácil. ¿Recuerdas que si tú dices 3 entre 10, el 3 no se divide entre 10? El 3 no se divide entre 10 si tú quieres obtener un número entero. Ahora, si es un decimal, tú solamente agrega el 0 al lado del 3, a la derecha del 3 y divide entre 10. Y si dices 30 entre 10, entonces ahí sí. Pero cuando agregaste el 0, obtuviste un 0 aquí y un decimal, o sea, un punto decimal. Ese punto decimal es el que me va a dar el resultado que continúa. Y dijimos entonces 30 entre 10 y eso es igual a 3, porque 3 por 10 es 30. Entonces, nuestra primera frecuencia relativa es 0.3 y continuamos con el proceso. Como vamos a dividir la cantidad total de la muestra, que es 10, entonces tenemos también el 5 como una frecuencia absoluta, decimos 5 entre 10. Hacemos el mismo procedimiento y tenemos 0.5. ¿Por qué? Porque cuando agregaste el 0 al 5, tienes 50 entre 10 y eso te da 5. Ahí tienes 0.5. Ahora sí, ahora te voy a dar 15 segundos más para que consigas ese dato. Muy bien, me imagino que tu dato fue 0.2. ¿Por qué? Porque estoy segura que tú dividiste 2 entre 10. Y 2 entre 10 es igual a 0.2. Fíjate, ya tenemos la cuarta columna completa. Completa. O sea, la frecuencia relativa es la que estamos buscando en la cuarta columna. ¿Cuáles datos obtuvimos? 0.3 en la primera,
0.5 en la segunda y 0.2 en la tercera fila. Ahora vamos a buscar los datos de la frecuencia relativa acumulada. Vamos a ver cómo se consiguen esos datos. Según nuestra definición anterior, que sé que tú la recuerdas, eso se calcula dividiendo la frecuencia absoluta acumulada entre el total de datos. En este caso, vamos a trabajar con la frecuencia absoluta acumulada y el total de datos. Vamos a hacerlo. Tenemos nuestra frecuencia absoluta acumulada, que es 3. En este caso es 3, la primera, 3. Entonces vamos a dividirla entre el total de datos obtenidos. Dijimos que nuestro total de datos obtenidos es 10. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a dividir 3 entre 10 para ver qué vamos a obtener aquí. Si decimos 3 entre 10 es el mismo procedimiento de convertir una fracción a un número decimal. 3 entre 10 igual a 0.3. 0.3. Vamos ahora a dividir 8 entre 10. Recuerda que estamos trabajando con la frecuencia absoluta acumulada y le estamos dividiendo entre el total de datos. Y nuestro segundo número es el 8. Dividimos entonces 8 entre 10 y eso me va a dar 0.8. ¿Por qué? Porque ya tú te sabes el procedimiento, ¿no? Entonces, ahora tenemos que dividir el tercer dato, que es el 10, y lo vamos a dividir entre el total de datos que nosotros estamos trabajando, que también es 10. Y si decimos 10 entre 10 es igual a 1. Y como a los datos estadísticos siempre hay que darle su interpretación, interpretemos nuestra tabla. La tabla de frecuencia refleja los hallazgos de nuestra investigación y estos lo interpretamos así. Tenemos los datos. A los datos, en este caso, le llamamos edades, porque estamos investigando las edades de 10 estudiantes y encontramos 3 datos diferentes. La edad de 11 años, de 12 años y de 13 años. Y ahí tenemos nuestra primera columna interpretada. Vamos a interpretar la segunda columna que corresponde a la frecuencia absoluta. Y la frecuencia absoluta de nuestro primer dato nos dice que hay 3 estudiantes que tienen 11 años. El segundo dice que hay 5 estudiantes que tienen 12 años. Y el tercer dato nos dice que hay 2 estudiantes que tienen 13 años. Y esta es nuestra segunda columna interpretada, que es la frecuencia absoluta. Ahora vamos a interpretar la tercera columna, que corresponde a la frecuencia absoluta acumulada. Ella nos dice que hay 3 estudiantes que tienen edad de 11 o menos que 11 años. ¿Por qué decimos menos que 11 años? Porque en lo que se refiere a la frecuencia absoluta acumulada, siempre tomamos el límite inferior. En este caso, solamente tenemos el 11 y lo inferior es todo lo que está antes que el 11. Por eso decimos que hay 3 estudiantes que son igual o menores que 11 años. O sea, tienen igual de 11 años o menos de 11 años. Ahora veamos el segundo dato. El segundo dato de la frecuencia absoluta acumulada nos dice que tenemos 8 estudiantes que tienen la edad de 12 años o menos. 12 años o menos. Y así veamos el tercer dato, el tercero, que es el 10, y decimos que hay 10 estudiantes que tienen 13 años o menos. 13 años o menos. Y esa es nuestra interpretación de la tercera columna que se llama frecuencia absoluta acumulada, la tercera columna. Para interpretar la frecuencia relativa debemos llevar este decimal a un porcentaje. ¿Recuerda cómo nosotros llevamos decimales a porcentaje? Fácil.
agregando el 0 del 100, tiene 2 ceros el 100, agregamos esos 2 ceros y corremos el punto decimal 2 lugares hacia la derecha. Entonces, si agregamos a este 0.3, 2 ceros y corremos el punto 2 lugares a la derecha, entonces obtenemos un 30%. Y esto quiere decir que 30% de los estudiantes de nuestra muestra tienen 11 años. De igual manera hacemos con el segundo dato de nuestra frecuencia relativa, que es 0.5. 0.5, si lo llevamos a porcentaje, obtenemos un 50%. Ese 50% nos quiere decir que 50% de nuestra muestra tiene 12 años. 50% tiene 12 años. El tercer dato, 0.2, es 0.2 llevado a porcentaje. Tendríamos entonces un 20%. Ese 20% quiere decir que 20% de nuestra muestra tiene 13 años. Y ahí queda interpretada nuestra cuarta columna, frecuencia relativa. Ahora vamos a interpretar la quinta columna, que es la frecuencia relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo decimos? Tenemos 0.3, esta vez también llevamos a porcentaje. Si 0.3 es un 30%, entonces decimos que el 30% de los estudiantes tiene 11 años de edad. El 30% de los estudiantes tiene 11 años de edad. Pero cuando vamos al segundo dato, que es 0.8, lo llevamos a porcentaje, ahí entonces decimos que el 80% de los estudiantes tiene 12 años o menos. ¿Por qué decimos menos? Porque hay un dato que ya lo buscamos y está anterior al 12, que es el 11. Entonces decimos que el 80% tiene 12 años o menos. 12 o menos. De igual manera hacemos con el último cuadro, que es la frecuencia relativa absoluta igual a 1. Igual a 1. Pero ¿sabes qué? Me gustaría que seas tú que busques ese dato e interprete esa parte. Para eso te voy a dar 15 segundos. Empezamos ahora. Regresamos entonces. Sé que lo has hecho bien. Vamos solamente a comprobarlo. Tenemos un 1 como resultado de nuestra frecuencia relativa acumulada en la última parte. Decimos que ese 1 lo vamos a llevar a porcentaje. Para llevar a porcentaje el 1, solamente tenemos que agregarle los 2 ceros del 100, porque estamos hablando de por ciento. Los 2 ceros del 100 y se lo agregamos a la derecha del 1. Y ahí tenemos entonces un 100%. 100%. Vamos a ver qué quiere decir ese 100%. Fácil. Ese 100% quiere decir que 100% de los estudiantes tiene 13 años o menos. 13 años o menos. Recuerda que nuestra muestra estuvo entre 11 y 13 años de nuestros 10 estudiantes. Yo sé que lo has hecho bien porque eres lo máximo en primero de secundaria. ¿Para qué sirve en mi vida lo que he aprendido hoy? O sea, las tablas de frecuencia, ¿para qué me van a servir? Esa pregunta te la respondo con un dato curioso muy interesante. Escucha nuestro dato curioso. Pues las tablas de frecuencias te pueden servir para usarla, por ejemplo, al servicio de la salud. Escucha el dato curioso. Tras realizar
una muestra estadística, los epidemiólogos Richard Doll y Bradford Hill demostraron que fumar era el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer pulmonar. Te puede servir en las calles la utilización de modelos estadísticos de flujo y movilidad humana ha permitido mejorar la infraestructura y el uso del transporte en el tránsito en algunas ciudades. Esa es otra forma con la que te puedes servir de las tablas estadísticas. Otra forma en la que te puede servir la tabla de frecuencias es en el ámbito informático. Escucha este dato. La publicidad y perfiles de personas afines a ti que aparecen en las redes sociales se debe a datos estadísticos basados en tus hábitos de uso. Esto quiere decir que todo lo que sucede más de una vez en nuestras vidas lo podemos analizar mediante una tabla de frecuencias. Y si hablamos de las actividades del cuadernillo, ahora que estás haciendo la infografía, es muchísimo mejor, pues te va a seguir ayudando lo que es la tabla de frecuencias para hacer tu infografía. Te dejo por ahora. Pero recuerda que inmediatamente terminaste de tomar tu clase de matemáticas con la profe Luz, debes ir a lavar tus manos e higienizarlas, porque así evitas contagios para ti y para los demás. Bendiciones para ti y para los tuyos. Hasta una próxima vez.